Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Bueno, qué rico nuevamente estar por aquí en esta jornada de actualización que estamos haciendo para todas las empresas de comercio exterior y también en todos los sectores de la economía de nuestro país en estos tiempos donde es necesaria la actualización a raíz de todas las normas, de todos los procedimientos que todos los días está sacando el gobierno para apoyar el empleo, fomentar las empresas, para la estabilidad jurídica y económica de las empresas y para garantizar la conservación de empleo, de la economía y lograr la reactivación. Así que nosotros como virtuales, también apoyados por la oficina, adelantando todas estas jornadas y también todos los otros profesionales que se han sumado en este tiempo a todas estas conferencias que estamos haciendo para mantener actualizados a todos los sectores. Entonces, Virtualis les da la bienvenida a esta conferencia de hoy que se llama Procedimiento para solicitud de saldos a favor de IVA y de renta conforme al decreto 535 de 2020. Entonces, pues queremos recordarles antes de esto, pues, quién es Virtualis. Entonces, Virtualis es un centro de negocios ubicado en Manga, en la ciudad de Cartagena. Tenemos espacios amoblados, oficinas amobladas compartidas en un centro de negocios, sala de juntas, tienen todos los servicios incluidos, pero también tenemos oficinas virtuales y por eso nuestro nombre es Virtuales, y también estas aulas virtuales para que ustedes puedan hacer conferencias también, puedan hacer asambleas de copropiedades. También tenemos otra aula para asambleas virtuales de copropiedades y bueno, todo lo que necesiten en esta área para capacitaciones, conferencias, y las jornadas quedan grabadas, se pueden hacer certificados de asistencia que también nos han preguntado. Todo esto se puede hacer a través de nuestra aula, se pueden hacer exámenes, evaluaciones. Entonces, sobre todo en el sector de comercio exterior, que es tan importante que el personal esté capacitado y que hay que demostrarlo ante la DIAN. Todo eso lo podemos hacer a través de esta plataforma. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra conferencista de hoy, la doctora Glenda Villada Alzate, contadora pública, egresada de la Universidad Libre, con especialización en gestión tributaria y aduanera de la misma universidad, quien ejerce como asesora tributaria desde hace 20 años. La doctora Glenda Villada es gerente de la firma Cinexas, la cual presta servicios de contabilidad, revisoría fiscal y auditoría. Entonces, los dejo en las mejores manos para aprender este procedimiento que va a permitir a las empresas recuperar un flujo de dinero. Y bueno, la doctora Glenda nos va a explicar qué tan conveniente es hacerlo y cuál es la forma correcta. Doctora Glenda, le cedo el uso de la palabra. Ya le vamos a dar el rol de presentadora para que usted pueda compartirnos su presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días para todos. Primero que todo, pues agradecerle a Virtuales la invitación para divulgar la información del tema que vamos a tratar hoy, puesto que es muy importante y es una muy buena opción de financiamiento para las empresas que en este momento pues están atravesando por una coyuntura, un momento difícil, dada la emergencia económica. Entonces, pues la idea es como hacer una capacitación muy práctica, contarles desde la práctica y desde el día a día de nosotros como contribuyentes y de la DIAN,
cómo ha fluido este proceso, si resulta o no resulta, qué tan conveniente puede ser para las empresas, y bueno, que ya cada uno decida, pueda tomar la decisión, hacer una evaluación interna y tomar la decisión de si se aventura a solicitar el saldo a favor o no. Bueno, el procedimiento de saldos a favor es un procedimiento pues, que está establecido en el Estatuto Tributario, en el decreto, en los artículos del 850 al 864, y está reglamentado tanto por resoluciones circulares emitidas por la DIAN. Normalmente, este procedimiento tiene unos términos establecidos. En la última reforma tributaria también se incluyó la devolución automática, que pues voy a hablarles de eso, y en este momento, tras la emergencia sanitaria, el gobierno sacó el decreto 535 en abril del 2020 para agilizar los procedimientos de solicitud de devolución. Entonces, vamos a ver primero las generalidades del proceso normal, o sea, lo que está establecido en el Estatuto Tributario, para compararlo con lo que hoy tenemos con el decreto 535. Primero, es muy importante, antes de hablar de estas generalidades, es muy importante hacer la siguiente aclaración. Normalmente las empresas que tienen saldo a favor, hay muchas empresas que no se atreven a hacer la solicitud. ¿Por qué? Puede ser que pues sientan temor de que los fiscalicen, de que los hagan corregir, de que de pronto no se haya liquidado la renta como debe ser. Y en ese caso, lo primero pues que ustedes deben hacer es revisar con sus contadores y revisores fiscales en qué estado están las declaraciones de renta y cuánto representa ese saldo a favor para ustedes. Y si en caso de tener algún riesgo, la corrección que les exija la DIAN, qué les representa y si en realidad vale la pena. En muchos casos vale la pena, sobre todo para las empresas de comercio exterior, en especial las agencias de aduana, porque ustedes saben que en muchos casos les hacen retenciones del 10%, que son retenciones del 11%, que son retenciones muy altas, que no compensan la utilidad que se pueda generar en estas empresas, mucho menos el impuesto, y pues que normalmente tienen saldos a favor. Entonces, estas empresas deberían empezar a construir una cultura tributaria para solicitar los saldos a favor cada año, no solamente en esta emergencia, cada año, y de esta forma financiar ese dinero que a través de las retenciones les descuenta. Entonces, pues eso es lo primero que quiero como aclararles. Lo segundo es que ya tomada la decisión de solicitar el saldo a favor, pues es muy importante que sepamos a qué nos vamos a exponer, a qué nos vamos a enfrentar y que estemos preparados para saber si nos llega a suceder algo en especial, pues saber cómo poder reaccionar en esos casos. Entonces, en el escenario normal de la solicitud de saldos a favor, tenemos un término de 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento de la declaración de renta para hacer la solicitud de saldo a favor. Entonces, el término no es contado a partir de la fecha de presentación, porque el que la haya presentado extemporánea no puede contar esos 2 años a partir de la fecha de su presentación, sino que se tiene que ir hacia atrás, mirar cuándo se vencía esa declaración y de ahí contar el término. Esto es muy normal que la gente, en este término la gente se confunde y es posible que si la presentó extemporánea, cuenta los 2 años a partir de esa fecha, pues le van a rechazar el saldo a favor porque está ya fuera del término. ¿Qué hacer en caso de que se me venza el término? De que dije, bueno, yo presenté una declaración en el 2018, o sea, no pedí el saldo a favor. En ese caso se puede arrastrar o se puede seguir incluyendo el saldo a favor en las declaraciones siguientes y de ahí ya sea cruzarlo con los impuestos que se generen en los años siguientes o si se sigue generando saldo a favor, pues esto se va incrementando y se hace la solicitud sobre la última declaración que yo tenga, que es lo más conveniente. Bueno,
¿Cuál es el término que tiene la DIAN para devolverme? Tiene 50 días hábiles, todos son días hábiles, tiene 50 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud de la devolución. Entonces, el área de devoluciones tiene 50 días para definir si rechaza, si devuelve o si suspende términos y los manda a fiscalización. ¿Qué es la suspensión de términos? Es el área de devoluciones, cuando recibe la solicitud, evalúa el perfil del contribuyente y dice, bueno, este contribuyente puede ser de alto riesgo, vamos a enviarlo a fiscalización para que revisen la declaración y fiscalización nos diga si procede o no procede. Normalmente, en este término de 90 días, fiscalización me hace un requerimiento especial de información. Yo respondo al requerimiento especial y dependiendo, la mayoría de veces nos hacen una visita de inspección tributaria y ahí ya pues se generan los resultados, sea una corrección parcial, una corrección definitiva y con esto fiscalización le devuelve el expediente al área de devoluciones y devoluciones debe proceder a hacer la devolución. ¿Cómo me devuelven el dinero? Cuando el saldo a favor es menor a 1000 VTs, me lo devuelven con una transferencia bancaria, porque yo siempre tengo que presentar un certificado de titularidad bancaria, y si es superior a los 1000 VTs, me lo devuelven en TIDIs. ¿Qué son los TIDIs? Son como unos títulos que yo puedo negociar con el banco. ¿Cuál es la desventaja que me devuelvan con TIDIs? Que cuando yo voy al banco y le digo, tengo tantos TIDIs, ellos me abonan el dinero en mi cuenta, pero me descuentan una comisión que dependiendo del monto y del cliente está alrededor del 1.5%. Ok. Bueno, cuando el término para proferir el auto del admisorio, entonces, cuando yo hago la solicitud, yo hago la solicitud de manera virtual. Solamente la podrán hacer de manera manual los que no tengan firma electrónica. Normalmente, o sea, ya los representantes legales de todas las compañías están obligados a tener firma electrónica, así que si yo soy una persona jurídica, pues tengo que hacer el trámite virtual. Cuando yo hago el trámite virtual, queda radicado y devoluciones tiene 15 días para decirme si me admite o no me admite la solicitud. Entonces, ahí es donde viene el primer reto y es poder pasar el filtro que hace devoluciones. Ya enseguida hablamos de cuál es ese filtro y si me acepta la solicitud. Cuando ellos aceptan la solicitud, empieza el proceso. Esos 15 días cuentan dentro de los 50 días iniciales. Empiezan a perfilar, a revisar y determinan si me devuelven o si definitivamente lo mandan a fiscalización. Término para devolución con garantía. Bueno, entonces, en este caso es cuando yo hago una solicitud ordinaria, es decir, que no tengo una garantía y el término es pleno, los 15 días contados a partir de la fecha de la solicitud. Cuando yo hago una solicitud de devolución con garantía, la DIAN tiene 20 días contados a partir de la fecha de solicitud de la devolución para devolverme. Esto es prácticamente una devolución automática. ¿Y de qué se trata esto de la garantía? Básicamente es que yo consigo una garantía con una compañía de seguros. Ellos, dependiendo de la confianza, el nivel de confianza, de todo, si cumplo con el perfil que ellos necesitan para emitir la garantía, me entregan la garantía sobre el saldo a favor y yo hago la solicitud con la DIAN. Y de ahí la DIAN, como me está devolviendo prácticamente de manera automática, me puede hacer control posterior. Y en el control posterior es donde tengo que mirar el tema de la garantía. Si me hacen corregir, pues la garantía respalda esa corrección, el pago del impuesto y el pago de los intereses que se generen. Okay. Por último, en las generalidades tenemos la compensación de deudas, que es muy importante. Cuando ustedes tengan un saldo a favor, tienen que mirar qué deudas tienen y de esa manera se programan financieramente. Si ustedes tienen deudas ante la DIAN lo primero que va a hacer es compensar de manera automática
las deudas que tengan con el saldo a favor. Esta compensación se da solo cuando yo tengo cuando ya está aprobada la devolución. Es decir, se emite la resolución, se compensan las deudas y finalmente se hace el giro por el valor que quede. Es muy importante, y esto es algo que tienen que evaluar, y es que si yo tengo, por ejemplo, un saldo a favor a diciembre 31 del 2019 y en marzo presenté un IVA bimestral del periodo enero-febrero del 2020, se me está generando una deuda. Si yo hago la solicitud del saldo a favor y tengo esa deuda pendiente, como la deuda se generó posterior al momento en que se concretó el saldo a favor, que es el 31 de diciembre, la DIAN no me va a cobrar intereses. Eso es súper importante porque ahí mucha gente se puede ahorrar mucho dinero. Entonces, incluso el que decida hacer una solicitud de saldo a favor puede evaluar no pagar los demás impuestos, sino cruzarlos con el saldo a favor que tengan en el momento de hacer la solicitud, y con eso van a hacer un ahorro importante. Porque muchas veces la gente cree que tiene que estar al día, paga con intereses y pierde la oportunidad de ahorrarse ese dinero. Entonces, ya esto es en términos generales el proceso de devolución en un estado normal. Lo mismo, estos términos aplican tanto para renta como para IVA. Los saldos a favor que se generen, es importante hacer como la diferencia. En IVA, en renta se generan los saldos a favor, ya sea porque hay una pérdida, tengo retenciones mayores al impuesto que voy a pagar, o autorretenciones. Desde el año 2017 estamos haciendo, la mayoría de empresas hacemos una autorretención donde pagamos mes a mes un porcentaje sobre los ingresos que nos sirve para cruzar con el impuesto a la renta anual, y muchas veces ese valor pagado supera el impuesto, y esa autorretención también está generando mucho saldo a favor. Entonces, la DIAN, pues a través de esta figura me permite solicitar cualquier saldo a favor que se me genere en renta, ya sea por retenciones, por autorretenciones, por no pago de impuesto, o porque traigo un saldo a favor de años anteriores, o porque traigo un anticipo de años anteriores. En cambio, en IVA sí hay un detalle o una especificación, y es que en IVA yo solamente puedo pedir los saldos a favor que se generen a través de la producción de bienes exentos o bienes excluidos, los que están determinados en el artículo 481 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Es muy importante. Hay mucha gente que tiene saldos a favor en IVA que los genera un impuesto descontable, vende un producto que no está dentro de la norma especial, y el IVA descontable es superior al IVA generado, ya sea porque lo tengan en inventario, porque no lo ha vendido, o porque puede ser que se genere un IVA mayor en la compra que en la venta. Y entonces la gente tiene ahí ese saldo a favor, y muchas personas tienen la inquietud: oiga, yo este saldo a favor no lo puedo pedir ante la DIAN. No. Todo el saldo a favor que se genere por IVA descontables que no tengan relación con los bienes, producción de bienes exentos, no se puede pedir. Se tiene que ir compensando cada bimestre o cada cuatrimestre con las declaraciones de IVA que yo presente. Entonces, si yo llego a hacer esa solicitud, de inmediato la DIAN me va a rechazar el procedimiento. Bueno, entonces pasamos ya que tenemos pues como un medio conocimiento de las generalidades de la devolución en un estado normal. Vamos a mirar las generalidades de la devolución de acuerdo al decreto 535 del 2020, según decretado pues por la emergencia económica. Este decreto, pues, a la luz de la norma y el espíritu que tiene, es ayudar a las empresas
a que soliciten saldos a favor que tenían, mucha gente tiene muchos saldos a favor, lo que pasa es que la gente no los pide, le tienen mucho miedo a la DIAN porque pueden tener pecados, porque estén inseguros, etcétera, etcétera. Muchas empresas tienen saldos a favor y la DIAN y el Estado dijo, bueno, esta es una muy buena opción de financiamiento, pero también es una buena opción de recaudo posterior, porque yo les estoy sacando yo les estoy devolviendo el saldo a favor ahora, pero más adelante voy a hacer control posterior y ahí puedo hacer un recaudo importante entre impuesto corregido que vamos a tener que pagar en efectivo, sanciones por corrección e intereses. Entonces, por eso es importantísimo desde el principio evaluar si me conviene o no me conviene hacer la solicitud. Sin embargo, incluso si yo sé que tengo dentro de mi declaración situaciones que me pueden llevar a una corrección, yo puedo evaluar si en realidad, si esa corrección la puedo cubrir más adelante y utilizar este dinero para financiación. Esto depende de cada una de las empresas, de cómo estén. Digamos que esto es una decisión financiera, pero que para muchas yo sé que ha servido y que va a seguir sirviendo hasta que termine la emergencia económica. Entonces, ¿qué hizo el decreto? Básicamente activó las devoluciones automáticas. Entonces le dijo a la DIAN, señores DIAN, vamos a ayudar a los contribuyentes, vamos a activarle las devoluciones automáticas, vamos a devolverle dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud que hagan y vamos a hacerle control posterior. No vamos a pedirle la relación de costos y gastos, que ellos la radiquen después de que pase la emergencia económica y vamos entonces a acelerar el proceso para que la gente pueda tener dinero y pueda financiar ya sea otros impuestos que ya se hayan generado o efectivo para su funcionamiento. Entonces, el decreto le acelera el proceso de evolución y por eso la DIAN bajó la guardia con el perfilamiento de los que tienen que ir a fiscalización. Entonces, yo hago mi solicitud y dentro de los 15 días siguientes, dentro de los 15 hábiles siguientes, la DIAN me tiene que decir, señor contribuyente, su solicitud es rechazada, me generan un auto inadmisorio, su solicitud va a pasar a fiscalización o su solicitud ha sido aprobada y me hacen el giro de los recursos. Esto en este momento está dando resultado. O sea, yo puedo dar fe, hemos hecho varias solicitudes, nos han devuelto una parte, otra parte nos las han mandado a fiscalización, pero también una buena parte nos han hecho la devolución. Todo tiene que ver con cada contribuyente y que el contribuyente esté en un bajo perfil. Entonces, finalmente, el objetivo de esta charla es que nosotros nos preparemos para ser contribuyentes de bajo perfil y podamos tener éxito en la solicitud. Entonces, hago la solicitud. La DIAN revisa inmediatamente, hace un proceso, están haciendo un proceso express que les ha funcionado bien, la DIAN está trabajando muchísimo, ellos incluso tienen en este momento refuerzos en devoluciones, refuerzos en fiscalización, cobranzas para certificación de deudas y pues es porque tienen que cumplir con el término sí o sí. Y la gente pues está animando a hacer las solicitudes de devolución, así que pues ellos están allá en su proceso acelerado, pero lo han hecho bien. La verdad es que están cumpliendo, están siendo justos en cuanto al perfilamiento de los contribuyentes y pues están siendo también en el fondo eficientes con este proceso. Entonces, hago la solicitud de la devolución cumpliendo con todos los requisitos. Y aquí voy a empezar a ser muy, muy específica, detallando cada uno de los pasos y los riesgos que podamos correr o los errores que podamos cometer en el momento de hacer la solicitud. Entonces, cuando yo hago la solicitud, ¿qué tengo que radicar? Primero, tengo que radicar un formato que es prácticamente un archivo XLM
que yo genero a través de un prevalidador que la DIAN tiene colgado en su página, donde hago relación de todas las retenciones y autorretenciones que estoy solicitando en mi declaración. Entonces, en ese formato, ¿qué tengo que poner? Poner por cada uno de los terceros por cada uno de los terceros que me hizo retención, que me practicó una retención, debo poner su NID, su nombre y el valor de las retenciones que me hizo. Normalmente, y eso es súper importante, sobre todo para el control posterior, yo debo tener certificadas todas esas retenciones. Normalmente se emiten todos los certificados, yo tengo que ser juicioso, los tengo que recoger y con base en esos certificados es que debo descontarme la retención. Si yo tengo retenciones que sé que me las hicieron, que contablemente puedo demostrarlo con el pago, si yo tengo esas retenciones y no me las certificaron por X o por Y, yo puedo relacionarlas y tener los soportes tanto de causación como de pago para en un momento dado demostrarle a la DIAN que sí me las hicieron. Y ya es responsabilidad del que me las hizo, si no pagó, si las pagó, si reportó, si no reportó. Pero mientras yo demuestre, las puedo relacionar. Pero lo más conveniente y lo más fácil, lo más práctico es tener mi certificado de retención. Entonces, hago mi formato. Ojo, esto es súper importante. Al final de la suma, que la suma del formato me dé el valor exacto, con cifras cerradas, el valor exacto de retenciones que yo estoy reportando en mi declaración de renta, de retenciones y autorretenciones. Si yo en mi declaración de renta estoy diciendo que me desconté en retenciones 5 millones y en mi formato 1220 estoy diciendo que me desconté 5 millones 10 mil, me van a rechazar la solicitud porque hay un error aritmético. Y eso pasa muchísimo. Es un tema de forma, pero que hace que exista el error aritmético y que sea una causal de inadmisión. Entonces, mucho cuidado con ese formato. Tengo que hacer un formato por cada año. Por ejemplo, si yo vengo arrastrando un saldo a favor desde el 2016 y voy a solicitar la declaración del 2019, entonces tengo que hacer el formato de 2016, 2017, 2018 y 2019, uno por cada año. Este formato, miren esto es súper importante y son cascaritas de las que uno se entera solamente cuando está viviendo el proceso. Este formato debe ir firmado por el revisor fiscal. ¿Cómo se envía este formato? Se envía como yo envío un archivo de información exógena, por envío de archivos, pero cuando yo envío información exógena, el formato lo firma el representante legal. Hay dos momentos de firma, uno cuando monto el archivo y otro para el envío. Este formato no lo va a firmar el representante legal, este formato lo firma el revisor fiscal cuando la empresa tenga revisor fiscal o contador. Entonces, también hago aclaración porque mucha gente no lo sabe y lo termina firmando por el representante legal y les decretan inadmisorio por eso. Entonces, ojo, este formato debe ir firmado por el revisor fiscal y el envío de este formato por el representante legal. Ya después de que antes de enviar el formato, estos son clavecitas para que les funcione bien la solicitud. Antes de enviar el formato, yo hago la solicitud. Entonces, ¿qué es hacer la solicitud? Es abrir el expediente en la página de la DIAN. Entonces, voy a la página de la DIAN, en la opción de otros servicios, y ahí me sale solicitud de devolución o compensación. Entro por ese link y ya doy los datos de mi empresa, el representante legal, y empiezo a montar la solicitud. Es muy sencillo, la página me va llevando, me va indicando qué tengo que hacer. Al final, cuando ya la solicitud esté hecha, le doy anexar y ahí es donde hago el proceso de anexar los documentos que me requieren. Entonces, el formato 1220 no lo puedo enviar sino hasta que ya he hecho el primer procedimiento de solicitud. Cuando lo hago, hay que hacer un procedimiento que está ahí muy claro, específico, para relacionar el envío de ese formato con la solicitud que estoy haciendo, ¿sí? Entonces ya cuando lo relaciono, puedo anexarlo a mi solicitud. Anexo un certificado de existencia y representación que tenga vigencia 30 días.
La DIAN o sea, ahí la página me da todo el paso a paso, es muy sencillo. Anexo ese certificado de existencia y representación y un certificado de titularidad bancaria que también debe tener vigencia de 30 días. En un estado normal, también debo anexar la relación de costos y gastos por terceros, pero en este caso ese requisito lo excluyó el decreto, o no lo excluyó, lo postergó. Nos dijo, hagan la solicitud solamente con el formato 1220, el certificado de existencia y representación y el certificado de titularidad. La relación de costos y gastos me la envían 30 días después de que se levante, tiene plazo para enviarla 30 días después de que se levante la emergencia sanitaria. Entonces, o sea, en este momento, hasta el 30 de septiembre vamos a tener plazo para enviar los formatos que tenemos, si hicimos alguna solicitud, para enviar el formato que tenemos que enviar. ¿Bajo qué tiempo podemos aplicar este decreto? Que esto no lo dije al principio y es muy importante. Inicialmente, bueno, la ventaja del decreto es que amarró el tiempo de su vigencia a la emergencia sanitaria y no a la emergencia económica. Son dos estados diferentes. Entonces, al inicio, cuando se expidió el decreto, estuvo vigencia hasta el 31 de mayo, que era la fecha límite del estado de emergencia sanitaria en ese momento. Sabemos que una semana antes de que se venciera ese término, el gobierno amplió el estado de emergencia sanitaria y lo extendió hasta el 31 de agosto. Es decir, que yo tengo plazo hasta el 31 de agosto para hacer mi solicitud basado en los términos del decreto 535. Esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la solicitud de saldos a favor que se me generen en la renta del 2019. Mucha gente no contaba con eso, entonces mucha gente lo deja sin saldo a favor, lo lleva como anticipo, etcétera, etcétera, pero como estamos en este momento, desde la semana pasada presentando rentas, pues lo podemos hacer bien y generar el saldo a favor al que nos corresponda y hacer la solicitud de devolución. ¿Qué recomiendo yo que se haga antes de hacer la solicitud de devolución del 2019? Hacer el reporte de medios magnéticos. Igual ya ese reporte se empieza el vencimiento el próximo martes. Entonces, hacer el reporte de medios magnéticos para que la DIAN tenga toda la información mía en su base de datos y tenga cómo verificar. ¿Sí? Esa es, digamos que una recomendación adicional al respecto. Volvemos al proceso de los requisitos de la solicitud. Cuando yo ya tengo todo esto en mi página anexado, el formato 1220, recuerden, un formato por cada año que tenga saldo a favor y si lo estoy arrastrando, el certificado de existencia de representación, el certificado de titularidad, hago presentación virtual de la solicitud. ¿Qué es la presentación virtual? Es básicamente firmar con la firma electrónica, firmar y inmediatamente me sale el radicado. Entonces, ahí en ese momento empiezan a correr los términos. Ellos solamente, la opción de solicitud de saldos a favor está habilitada solamente de lunes a viernes. Es decir, yo no puedo ir a hacer una solicitud virtual el fin de semana. ¿Por qué? Porque obvio ellos están contando términos en días hábiles. Entonces, de lunes a viernes es que voy a hacer la solicitud, no que hay, bueno, este domingo que estoy más relajado, tengo menos trabajo, entonces voy a hacer la solicitud. No va a poder porque la página no le va a permitir el ingreso. Bueno, cuando les llega a ellos la solicitud, entonces ya empieza el proceso de verificación y perfilamiento, que esto es súper, súper importante porque yo ya más o menos sé a qué me voy a tener. Entonces, ¿qué están perfilando ellos? Los contribuyentes que estén arrastrando saldos a favor, bueno, los contribuyentes que tengan saldos a favor altos y que sea primera vez que los piden, tienen perfil para enviarlos a fiscalización y suspender el término. Por ejemplo,
en el año 2019 tuve una pérdida, o sea, o por algún descuento tributario, por un beneficio tributario, lo que sea, se me generó un saldo a favor importante, lo voy a pedir, lo más seguro, y es la primera vez que hago la solicitud, lo más seguro es que la DIAN me va a fiscalizar. ¿Qué significa esto? No es que no me vayan a devolver, solo que me van a suspender términos, me van a hacer la revisión de la declaración de renta antes de hacer la devolución y se me va a demorar un poco más, pero si yo tengo todo bien o si tengo que corregir, pues me van a devolver el saldo que me quede, ¿sí? Entonces, no nos vamos a desanimar por eso, es simplemente que tengamos en cuenta que si me perfilan, pues me van a demorar más y voy a hacerlo ahora lo que seguramente tendría que hacer después, ¿sí? Voy a contar con los recursos en menos tiempo, en más, no voy a poder contar con los recursos en menos tiempo, pero pues voy a contar con ellos en su momento. Entonces, las personas, entonces vamos con los perfiles de alto riesgo. Las personas que solicitan saldos a favor altos y que sea primera vez. Los que nunca han solicitado un saldo a favor y vienen arrastrando saldos año a año. ¿Por qué para ellos es alto riesgo? Porque, si yo no me he atrevido a solicitar mi saldo a favor es porque algún pecado tengo. Y en este sentido, si me mandan a fiscalización, es muy importante que ustedes sepan que me van a revisar solo los años que yo tenga, que no tenga en firme. Entonces, por ejemplo, si yo voy a presentar mi declaración de renta del 2019 y vengo arrastrando un saldo a favor desde el 2015, me van a revisar en este momento declaración de renta 2019, 2018 y 2017. La renta del 2016 y 2015 no la van a revisar. Sin embargo, a pesar de que no la van a revisar, está en firme, yo sí tengo que mandar el formato 1220 de esos años, ¿sí? Solamente por información. Pero si llega a haber algún problema, esas declaraciones no se pueden corregir. Solamente tendría que corregir 2017, 2018 y 2019. Entonces, ahí ese es otro nivel de perfil. Si estoy arrastrando saldos a favor, si estoy arrastrando desde muchos años, sí tengo un saldo a favor alto y es primera vez que hago la solicitud. Para los que, por ejemplo, hicieron una solicitud en el 2016 y les devolvieron, y ahora entonces están arrastrando 2017, 2018 y 2019, por el hecho de haber hecho una solicitud exitosa, de que ya la DIAN lo conoce, que le hizo una verificación, lo bajan de ese perfil y lo llevan a perfil seguro. Es decir, que si yo en algún momento hice una solicitud de devolución, después no me animé por X o por Y, pues puedo animarme ahora a hacer el trámite y es posible, tengo altas posibilidades de que me devuelvan dentro de los 15 días hábiles que se estableció en el decreto 535. Ya los demás, pues, entran en un perfil seguro. ¿Quiénes son los demás? Bueno, los que han hecho solicitudes de devolución, esos son los que más fácil pasan. Quienes hagan solicitudes de devolución pequeñas, o por ejemplo las entidades sin ánimo de lucro, a muchas por error en su momento les han hecho retenciones y ellos nunca han solicitado la devolución, ahora lo van a solicitar, eso lo están devolviendo súper fácil. Los que están generando saldo a favor ahora, o están solicitando, por ejemplo, 2018 o van a solicitar 2019, es primera vez, pero es un saldo a favor bajito. Ese saldo a favor está dentro del perfil seguro, lo están devolviendo. Y quien no tenga ningún inconveniente dentro de los demás, con los otros impuestos, independiente que los deba. O sea, no me están mirando, ay, este señor debe impuestos desde el año pasado. Eso no me lo miran para perfilar. Al contrario, ellos necesitan también compensar, pero que no tenga problemas. Ejemplo, si yo tengo declaraciones ineficaces en la página de la DIAN, que son declaraciones ineficaces, algún paréntesis, que no pagué dentro del término, las presenté pero no las pagué, ejemplo claro, las retenciones en la fuente, las presenté, no las pagué, y la DIAN me las bajó, tengo excedentes en cartera,
y no es ganado eso. Eso es importante que lo verifiquemos antes de hacer la solicitud para tener la tranquilidad de que cuando me revisen todo el tema de estados de cartera, pues esté bien y no me vayan a perfilar. Y aquí también hago otra aclaración. Si yo hago una solicitud de devolución y tengo un saldo por amparado en autorretenciones que están presentadas, autorretenciones que están presentadas en declaraciones de retención ineficaces, no solo no me van a perfilar, sino que me van a negar la solicitud. ¿Por qué? Porque en ese caso a ellos no les aparece oficialmente presentada esa autorretención. Entonces es muy, muy importante que hagamos esta verificación. En el mes de abril, más o menos en el mes de abril, la DIAN hizo una actualización de su sistema. ¿Y qué hizo? Todo lo que no tuviera pago, que fuera ineficaz, o así lo tuviera, lo bajó del sistema. Entonces, a muchas empresas a partir de abril empezaron a salir excedentes en su estado de cuenta. Entonces, antes de hacer la solicitud, es muy, muy, muy importante que hagan la verificación y revisen que todas sus declaraciones de retención están debidamente presentadas y pagadas. Porque si no, o lo perfilan o simplemente no le devuelven. ¿Sí? O no le devuelven, no, le inadmiten la solicitud y tiene que volver a hacer el procedimiento. Bueno, entonces ya ha pasado el filtro de perfilamiento, lo que va a hacer la DIAN es empezar a distribuir. Entonces, ¿qué es distribuir? Entonces, si este señor es de bajo perfil, entonces empieza, hay un grupo, se creó un grupo en la división de fiscalización que hace revisión de marcas. ¿Qué son revisión de marcas? Que todo esté ok, que dentro de todo, sin entrar a revisar a profundidad, esté ok, que esté ok, que tenga sus IVAs presentados, que no van a revisar la declaración de IVA a detalle, pero que tengan los IVAs presentados, que tengan las declaraciones de retención en la fuente presentadas y más aún si yo tengo autorretenciones que me estoy descontando en la declaración de renta, que tenga medios magnéticos presentados, eso es súper importante. Ellos no van a entrar en detalle en ese momento, pero están haciendo la verificación. Que tenga resoluciones de facturación vigentes, esto es prácticamente una lista de chequeo, que si en este momento está obligado, está dentro de los términos para resolución de facturación electrónica, lo esté haciendo, ya esté registrado, o sea, que cumpla con todas las obligaciones que le ha generado la DIAN, que tenga su RUT actualizado, etcétera, etcétera. Cuando me hacen este filtro, entonces vamos con el filtro, para no enredarnos, vamos a hablar de los tres grupos, del perfilado, del bajo perfil, del alto perfil y del que definitivamente le van a rechazar. Entonces, empezamos con el bajo perfil. Entonces, pasa a fiscalización, pero a una fiscalización rápida, a una revisión de marcas, una revisión de cumplimiento de requisitos de todas las obligaciones tributarias, pero una revisión superficial, no hay nada de detalle, no hay nada en detalle. Cuando fiscalización dice, bueno, este contribuyente está todo bien, tiene todo presentado, no tiene declaraciones ineficaces, tiene sus IVAs presentados, etcétera, etcétera, pasa nuevamente a devoluciones y devoluciones determina, devoluciones le pregunta a cobranzas qué cartera tiene este contribuyente y cobranzas le certifica la cartera y entonces ahí ya devoluciones dice, bueno, vamos a aprobar la resolución, esto todo en el término de los 15 días, vamos a aprobar la devolución, vamos a emitir una resolución y vamos a hacer la devolución. Entonces, ellos allá internamente hacen un comité de devoluciones, no sé cada cuánto lo harán, pero pues eso cada semana van saliendo devoluciones, firman la resolución y se genera el pago al contribuyente. Entonces, ese contribuyente ya tiene la platica en su cuenta. Pero ahí no termina el proceso. El proceso sigue. Lo que pasa es que una cosa es seguir con la plata en la cuenta y otra cosa es seguir esperando el dinero. Entonces, yo recibo mi dinero
y tengo dos obligaciones siguientes. La primera obligación es que dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la emergencia sanitaria, es decir, que en este caso hasta el 30 de septiembre, porque la emergencia sanitaria termina en agosto 31, dentro de esos 30 días siguientes tengo que presentar a la DIAN el formato de costos y gastos por terceros. Es prácticamente el formato 1001 que yo presento en medios magnéticos. Entonces, lo que pasa es que aquí tiene menos columnas y es un tema que yo presento en Excel. Entonces, debo enviar el formato. Si no lo envío, me pueden sancionar por no presentación de información y pues ahí viene el primer problema. Entonces, me aseguro de que haga el envío. Y a partir de agosto 31, la DIAN tiene potestad de hacer control posterior. ¿Qué es control posterior? Es hacer fiscalización después de. Entonces, ellos obviamente como tienen tantas solicitudes y poca gente, ellos obviamente pues van a perfilar, van a sacar nuevos criterios de perfilamiento y con eso van a empezar a hacer la fiscalización. Entonces, ¿en qué tiempo me pueden hacer la fiscalización? En el tiempo de firmeza de las declaraciones. Entonces, si es una declaración del 2018 hasta el 2022, si es del 2019 hasta el 2023, si es del 2017 hasta el 2021. Entonces, ahí ya digamos que depende de la eficiencia de la DIAN para hacer la fiscalización. Y en ese momento ya empieza, si me abren un proceso de fiscalización, pues yo ya tengo que enfrentarme a otra situación, que es básicamente requerimiento de información, envío de información, inspección tributaria, donde ellos van, verifican soportes, etcétera, etcétera, y definición de si tengo o no que corregir. Si yo tengo que corregir y lo hago en el momento del proceso de fiscalización, voy a hacer la corrección, tengo que pagar una sanción del 10% sobre la diferencia entre el saldo a favor nuevo y el saldo a favor que se genera después de la corrección y unos intereses. ¿Sí? Los intereses sobre la diferencia. ¿Por qué? Porque eso fue un valor que me devolvió la DIAN y que no me correspondía, entonces yo tengo que devolverles. Si yo no respondo al primer requerimiento, si yo no respondo a ese primer llamado y no corrijo, pues va a seguir el proceso de fiscalización y ellos me van a emitir un requerimiento de corrección y ahí pues voy a tener que liquidar otra sanción que ya no es del 10, sino del 20%. Entonces la idea es que todo se resuelva en el primer momento, que es cuando ellos me requieren la información, me hacen la inspección y me dicen usted tiene que corregir. Por eso es muy importante que sepamos desde el principio si podemos o no presentar nuestra solicitud de devolución. Y ya ahí se cierra el proceso. Obvio, cuando yo corrijo, pues se abre nuevamente un proceso de firmeza de 3 años siguientes, pero, o sea, la DIAN normalmente en el 99.9% de los casos fiscaliza una sola vez una declaración, ya después no la fiscaliza, pues primero porque no tienen tiempo y segundo pues porque ya hay un proceso que se abrió, se cerró, etc. Ellos siempre van a buscar correcciones, es decir que nosotros pues sí podemos también como adelantarnos a la corrección y decir, bueno, esto nos queda pendiente por corregir, lo hacemos en fiscalización, etcétera, etcétera. Así que pues eso es un tip que les doy como para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Bueno. El otro, y ahí ya, bueno, ya ahí cuando yo corrijo, o si no tengo que corregir, definitivamente me archivan el proceso, pues bien, sería excelente. Ya ahí termina mi proceso, puedo estar seguro con mi dinero, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el proceso que van a tener a los que perfilaron. Entonces, los que perfilaron van a hacerles una suspensión de términos de 90 días. Es decir, lo que hicieron en el otro grupo, en control posterior, lo van a hacer antes de la devolución. Y si yo tengo un saldo a favor muy alto, o si yo sé que puedo tener problemas con la declaración, es mucho mejor, ¿sí? Porque al final del día me van a devolver lo que realmente me corresponde, bajo el criterio mío y de la DIAN, en común acuerdo, me van a devolver lo que me corresponde
y más adelante no voy a tener que preocuparme por devolverle dinero a la DIAN con intereses, ¿sí? Entonces, en este caso, se abre un proceso de fiscalización, se abre un proceso de fiscalización, se hace un requerimiento de información, yo empiezo a enviar la información, la DIAN decide si me hace una inspección tributaria, me hacen la inspección tributaria y de ahí se saca una conclusión, ya sea de corrección o no corrección. Y se cierra el proceso de fiscalización y se traslada nuevamente a evoluciones, donde fiscalización le dice, mire, ya hice la verificación, esta declaración de renta quedó en tanto, el saldo a favor es tanto, proceda a devolver. Y ahí inmediatamente la DIAN me tiene que devolver el saldo. ¿En qué término? En el término de 140 días, porque ellos tienen normalmente 50 días para, bueno, no, perdón, en el término de 105 días, porque ellos tienen 15 días en este momento para devolver. Si yo radico dentro del decreto 535, se toman los 90 días, pero después les queda el agotamiento de los 15 días hábiles para hacerme la devolución. Si fuera dentro del proceso normal, ellos tendrían estos 90 días más los 50 días hábiles que tiene devolución para hacer el procedimiento. Así que me estoy ahorrando casi 35 días hábiles, que es tiempo, es casi un mes y medio, más, creo que 2 meses más o menos. Bueno, y por último están los contribuyentes a los que le hacen auto inadmisorio. ¿Qué es el auto inadmisorio? Me están diciendo, no, usted no cumple con los requisitos, usted en este momento no está presentando la solicitud en debida forma, no se la puedo procesar, le voy a inadmitir, pero eso no significa que yo no pueda pedir el saldo. Es simplemente que esa solicitud es rechazada, ellos me hacen una notificación. Ojo, esto también es súper importante. Son detallitos, pero que al final uno los va aprendiendo en el camino y la idea es compartirlos para que no les pase a ustedes. En este momento, ellos están acudiendo a la notificación virtual. Ese es el primer modo de notificación que están utilizando. Entonces, ellos me envían el auto inadmisorio a mi correo, al correo que yo registre en la solicitud de devolución, y yo tengo que normalmente el correo que se registra es el del representante legal, que es el que está haciendo la solicitud, y yo tengo que responder ese correo. Mucha gente no lo responde, entonces no me estoy dando por notificada. Les tengo que responder ese correo y decirles estoy notificada, y con eso documentación hace el cierre del expediente. ¿Por qué es importante que cierren el expediente? Porque después de que a mí me hagan el auto inadmisorio, yo tengo un mes para presentar nuevamente la solicitud con el cumplimiento de requisitos. No todo lo malo, normalmente lo malo también tiene sus ventajas. ¿Cuál es la ventaja de que a mí me generen el auto inadmisorio? Que me están diciendo, y ahí en el auto inadmisorio me están diciendo el por qué me están rechazando la solicitud, y cuando yo tengo el detalle de por qué me la están rechazando, pues puedo corregir todo. Y de inmediato me voy a corregir y a presentar nuevamente la solicitud. Ya presento la solicitud, es una nueva solicitud y se abre un nuevo proceso y empieza el camino que hemos hablado en esta mañana. Otra opción que tengo es que si yo, por ejemplo, presento la solicitud y después de que la presente me doy cuenta, uy, no, cometí un error aquí, me la van a rechazar, etcétera, etcétera, yo tengo la oportunidad de que antes de que decreten el auto inadmisorio, bueno, no, qué pena, para cerrar el tema del auto inadmisorio, cuando yo no me notifico, no respondo el correo, no me notifico, pues tengo que esperar a que hagan la notificación por correo, pero esa notificación se está demorando. Entonces, ese proceso está abierto. Y yo tengo ahí el auto inadmisorio, yo lo tengo, entonces ya sé, obvio, como me recibí el correo, recibí el documento, lo reviso, corrijo lo que tengo que corregir y voy a presentar nuevamente la solicitud. Si yo no mando el correo respondiendo la notificación, ellos no cierran el proceso. Entonces, cuando voy a presentar nuevamente la solicitud, no me deja, porque dice que ya hay un proceso abierto con ese saldo a favor, así que no puede presentar la solicitud. Y ahí, en ese caso, entonces,
tengo que responder para que cierren el proceso y yo poder presentar de nuevo la solicitud con todos mis requisitos cumplidos. Ok, entonces ahí ya tenemos claro el proceso de autofinanciamiento. Pero también cuando yo, lo que les estaba hablando, retomo el tema, cuando yo hago mi solicitud y ya después de haberla enviado me doy cuenta, Dios mío, me faltó esa retención o voy a tener un error aritmético en la declaración o en el formato 1220, o Dios mío, mandé el certificado de existencia y representación con mayor a 30 días o el certificado de titularidad bancaria está vencido. Entonces me doy cuenta de ese error para no esperar al auto inadmisorio porque se me va a demorar los 15 días hábiles, etcétera, etcétera. Más, mientras me notifican, yo tengo la opción de cancelar esa solicitud, desistir. Entonces, el desistimiento, así como hice la solicitud virtual, hago el desistimiento virtual, inmediatamente el hecho de que yo haga el desistimiento de manera voluntaria, me cierra el proceso y puedo volver a montar mi solicitud correctamente, sin ningún problema y que empiece el proceso de nuevo. Pero, ¿qué pasa? Porque si yo me doy cuenta, ¿por qué es mejor que desista? Porque me voy a ahorrar tiempo. ¿Sí? Me voy a ahorrar los 15 días hábiles que ellos tienen para emitir la resolución y el tiempo que tienen para notificar. Entonces, esto pues es, digamos, a nivel general, todo el procedimiento de devoluciones. Pues he hablado todo el tiempo, pues porque la idea de la metodología es esa, el conferencista habla y ya pues con todo lo que les he contado, podemos abrir un espacio de preguntas. Entonces, hasta aquí, digamos que tenemos explicado todo el procedimiento del decreto con detalles que muchos no saben y pues entonces quedo disponible para las preguntas y las dudas que tengan. Doctora Glenda, muchas gracias. Muy claro todo el proceso de devolución, pues tanto como está contemplado en el Estatuto Tributario actualmente, como en este decreto 535 que nos abre la posibilidad de hacerlo en un término más corto. Y bueno, también hemos aprendido los riesgos, si se puede decir de esa manera, pues cuando se y todo lo que hay que tener en cuenta para tomar esa decisión tan importante, ¿no? Y bueno, aún así termina uno, pues también como empresa en el debate de qué hacemos, lo hacemos o no. Pero bueno, son muchos aspectos para considerar y muchísimas gracias por esta conferencia. Vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Si ustedes quieren, pues lo pueden hacer vía micrófono o también vía chat. Voy a leer en este momento una pregunta que nos hace el señor Robinson Rueda y dice, bueno, teniendo en cuenta que en esta devolución no presentan los gastos, pero lo tiene que hacer más adelante. El señor Robinson pregunta si ese formato ya está diseñado por la DIAN. A ver, el formato ya está, incluso como ellos tenían que ir adelantando. A ver, las devoluciones automáticas que sacaron en este decreto 535 ya venían contempladas en la reforma tributaria, pero la DIAN tenía un año para implementar el procedimiento. Ya ellos venían adelantando el procedimiento y tenían el formato del decreto, el formato para este reporte. Ya con Claudia, yo les voy a enviar a Claudia la circular que ellos tienen del formato, cómo debe ser. Es un formato que no se presenta con envío de información, sino un formato en Excel y en PDF. Y les voy a enviar a Claudia para que les distribuya a ustedes esa circular, que es una ayuda muy buena porque me da todas las pautas del formato que tengo que reportar. Es importante aclarar, como pues el señor Robinson lo tiene claro, es importante saber que el formato se debe entregar dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la emergencia sanitaria. Bueno, muy bien, doctora Glenda, muchas gracias. Bueno, estamos en este momento pues abiertos a la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar vía micrófono, lo puede hacer.
en este momento, o también vía el chat, como les comentaba inicialmente. Yo tengo una pregunta, mientras que de pronto alguien más se anima a preguntar, aunque realmente pues todo quedó clarísimo. Yo iba anotando preguntas, pero doctora, usted las iba contestando durante el desarrollo de la conferencia, así que pues, seguramente eso en general ha sucedido. Pero yo tengo una pregunta, o sea, usted decía que pues habría un perfilamiento cuando de pronto se está pidiendo un saldo muy alto, ¿sí? ¿Qué se considera una devolución pequeña? ¿Sí? O sea, ¿hay algún rango? ¿O qué se considera una devolución alta? Bueno, alta obviamente sabemos, pero ¿hasta qué rango se puede considerar una devolución que es pequeña? O sea, que para la DIAN eso no va a pasar a un perfilamiento. Bueno, normalmente la devolución pequeña está entre los 1000 y 2000 VTs. Hasta los 1000 VTs me devuelven vía transferencia. A partir de los 1000 VTs me devuelven vía TIDIS, ¿sí? Que es donde yo tengo que pagar mi comisión del 1% al banco. Entonces está entre los 1000 y 2000 VTs, más o menos hasta 100 millones de pesos. Es un saldo considerable que no está metido dentro del perfilamiento de saldos a favor altos. Ya de ahí en adelante, voy a ponerles un ejemplo de un cliente mío. Todo depende de la combinación de situaciones. Tengo un cliente que son dos empresas que están dentro de la tarifa especial de renta, uno, y el otro tiene renta plena. Entonces, el de la tarifa especial de renta tiene un saldo de 600 millones de pesos. Y la otra empresa tiene tarifa plena y tiene un saldo de 250 millones de pesos. Pero resulta que el de saldo de 600 millones ya había hecho una solicitud de devolución en el 2017. Entonces, a ellos les devolvieron automáticamente, así fueran 600 millones. ¿Por qué? Porque combinaron el saldo, pero revisaron también y dijeron, bueno, a ellos ya les devolvimos, ya les fiscalizamos, salió todo bien, o corrigieron un poquito, la corrección fue pequeña, entonces vamos a devolverles, y les devolvieron automático. En cambio, la otra empresa, que tenía un saldo de 200 millones, estaba arrastrando, además de que tenía un saldo superior al rango que ellos tienen, como para determinar si es alto o no la devolución, estaba arrastrando unos saldos a favor desde el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, estaba arrastrando esos saldos a favor y nunca habían hecho solicitud de devolución y los perfilaron y los mandaron a fiscalización. Entonces todo depende, es como una combinación de cosas, de situaciones que para ellos son importantes. Una fórmula ganadora, o sea, tienen prioridad los que ya han solicitado saldos a favor. Les voy a poner el ejemplo, mi empresa, que es una firma de contadores, nosotros tenemos retenciones del 11%, son muy altas y siempre nos queda saldo a favor. Entonces, normalmente nosotros todos los años pedimos la devolución o la compensación con los IVAs y nosotros estamos en el bajo perfil. Inmediatamente, apenas hagamos la solicitud, no la hemos hecho porque la renta apenas se presentó ayer, apenas hagamos la solicitud, pues seguramente nos van a devolver o nos van a compensar de inmediato. Oh, perfecto, doctora, muy clara esa respuesta. Y bueno, queremos saber si de pronto alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Glenda, puede abrir su micrófono en este momento y hacerla directamente. Mientras tanto, pues les recuerdo que en Virtualis pues estamos muy a través de nuestro negocio, manda todo lo que necesita, personal, con todos los protocolos que sea, y también grabar, asistencia, todo pues para la capacitación de su personal. Entonces, doctora, creo que no hay más preguntas. El tema de verdad que quedó muy claro. A pesar que pues no soy contadora,
tome nota, porque como empresa obviamente también necesitamos hacer estas muy pues en este tiempo. Así Claro. que pues no sería más esta conferencia. Bueno, pero permítame, que parece que hay una pregunta o comentario, si la podemos leer. Sí, no, que la doctora María Mercedes Ricardo, que muchas gracias, doctora Gleda, por la conferencia. Entonces, entonces, bueno, no, de verdad muy agradecidos por este tema tan importante, tan pertinente. Y bueno, doctora, esperamos tenerla nuevamente en otra ocasión con nosotros, con más temas de actualidad y de relevancia como este. Y bueno, a todos los asistentes les agradecemos muchísimo por participar en esta jornada de actualización y los esperamos la próxima semana con otro tema igual de interesante y de importante para todos los sectores. Doctora, mil gracias por acompañarnos. Muchos éxitos Y muchas gracias a que le vaya ustedes muy bien. y espero que les haya sido útil la charla. Un Claro que sí. abrazo. Bueno, muy Igualmente, amable. doctora. Bueno, hasta Gracias, luego. doctora. Feliz día.